Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. La vecina maldita. Mudarse a una nueva casa debería ser una experiencia emocionante, llena de promesas y nuevas oportunidades. Para mi esposa y para mí, fue exactamente eso. La casa era perfecta, espaciosa, con un jardín amplio y ubicada en un barrio tranquilo. Estábamos ansiosos por comenzar esta nueva etapa de nuestras vidas. Desde el primer día, notamos que nuestra vecina era una mujer solitaria. Siempre vestía de negro y raramente salía de su casa. Cuando lo hacía, su mirada parecía atravesarte, dejando una sensación de inquietud que era difícil de sacudir. Mis instintos me decían que había algo extraño en ella, pero no le di mucha importancia. Mi esposa, por otro lado, era más sociable y siempre buscaba lo bueno en las personas. Un día, mientras yo estaba en el trabajo, mi esposa decidió hacer una visita a la vecina. Quería presentarse y romper el hielo. Esa noche, cuando llegué a casa, me habló de su encuentro con entusiasmo. Me contó que la vecina había sido amable y hospitalaria, ofreciéndole té y charlando sobre cosas triviales. Me sentí aliviado, pensando que tal vez mis sospechas eran infundadas. Sin embargo, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Mi esposa comenzó a comportarse de manera extraña. Se despertaba en medio de la noche, susurrando palabras que no podía entender. Sus ojos estaban constantemente vidriosos y parecía estar siempre cansada. La energía vibrante que solía tener desapareció y en su lugar había una sombra de la persona que solía ser. Intenté hablar con ella, pero cada vez que lo hacía, se ponía a la defensiva. Decía que estaba bien, que solo era el estrés de la mudanza y el trabajo. Pero yo sabía que había algo más. Una noche, después de otro episodio de susurros nocturnos, decidí investigar más a fondo. Me quedé despierto hasta tarde, observándola mientras dormía. De repente, se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, mirando fijamente a la casa de la vecina. Al día siguiente, fui a hablar con algunos vecinos. Quería saber más sobre la mujer que vivía al lado. Lo que descubrí me heló la sangre. Muchos de los vecinos habían tenido experiencias similares a la mía. Habían notado comportamientos extraños en sus familiares después de interactuar con ella. Algunos incluso afirmaron haber visto sombras y figuras extrañas alrededor de su casa. Decidí confrontar a la vecina. Toqué a su puerta con una mezcla de miedo y determinación. Cuando abrió, me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le pregunté directamente si sabía algo sobre lo que le estaba pasando a mi esposa. Su respuesta fue una risa baja y siniestra. Me dijo que algunas personas simplemente no deberían entrometerse en asuntos que no entienden. Esa noche, los susurros de mi esposa se volvieron gritos. Desperté para encontrarla retorciéndose en la cama, como si algo invisible la estuviera atacando. Intenté sujetarla, pero fue en vano. Desesperado, busqué ayuda en internet, leyendo sobre maldiciones y hechizos. Encontré una referencia a una antigua práctica de protección y decidí intentarlo. Reuní los materiales necesarios, sal, velas y algunas hierbas. Dibujé un círculo alrededor de nuestra cama y coloqué las velas en puntos estratégicos. Encendí las velas y recité las palabras que había encontrado. Para mi sorpresa, los gritos de mi esposa comenzaron a disminuir. Sentí una presencia maligna en la habitación, pero no podía verla. Al amanecer, mi esposa estaba agotada pero aparentemente fuera de peligro. Le conté lo que había hecho y, por primera vez en semanas, vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Decidimos que no podíamos quedarnos en esa casa. Empacamos nuestras cosas y nos fuimos esa misma mañana. Antes de irnos, miré una última vez hacia la casa de la vecina. La vi en la ventana, mirándonos con esa misma sonrisa siniestra. Sabía que no sería la última vez que escucharía sobre ella, pero estaba decidido a proteger a mi esposa a toda costa. Nos mudamos a otro lugar, lejos de esa casa y de la vecina maldita. Con el tiempo, mi esposa recuperó su energía y su espíritu. Sin embargo, la experiencia nos dejó marcados para siempre.
Aprendí a no subestimar el poder de lo desconocido y a confiar en mis instintos. Años después, escuché rumores sobre la vecina. Algunos decían que había desaparecido sin dejar rastro, mientras que otros afirmaban haberla visto en otros lugares, siempre con esa misma aura siniestra. No importaba dónde estuviera, sabía que su presencia seguía siendo una amenaza. A pesar de todo, seguimos adelante con nuestras vidas, más sabios y más cautelosos. La experiencia nos unió más que nunca, y aunque las cicatrices de aquellos días oscuros nunca desaparecerán, aprendimos a vivir con ellas. La lección más importante que aprendí fue que, a veces, confiar en personas extrañas puede tener consecuencias inimaginables. La bruja maldita nos enseñó a ser más cuidadosos y a no subestimar el poder de lo desconocido. Y aunque nunca olvidaré lo que casi perdimos, estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de proteger a mi esposa y seguir adelante. Sin embargo, a veces, en las noches más oscuras, todavía puedo escuchar susurros en el viento, recordándome que el mal nunca está realmente lejos y que siempre debemos estar preparados para enfrentarlo. Quería a mi bebé. Nunca pensé que algo así podría sucederme. No en la realidad. No en mi hogar, el lugar donde se supone que mi familia y yo deberíamos sentirnos seguros. Pero a veces, la oscuridad se filtra por las grietas más pequeñas y toma la forma de nuestras peores pesadillas. Todo comenzó la noche en que nació mi hija, Valeria. Mi esposa, Ana, y yo habíamos esperado con ansia su llegada. Fue un parto difícil, con complicaciones que nos tuvieron al borde del pánico. Pero cuando finalmente escuchamos su primer llanto, sentimos una mezcla de alivio y felicidad indescriptible. Los primeros días en casa fueron como en cualquier otra familia. Ana estaba exhausta y yo trataba de hacer todo lo posible para ayudarla mientras me adaptaba a la paternidad. Las noches eran largas, llenas de llantos y despertares constantes. Pero una noche, algo cambió. Era alrededor de las 3 de la mañana. Me desperté de un sueño inquieto, sintiendo una presión en el pecho, una sensación de opresión que no podía ignorar. Me levanté de la cama y fui a la cuna de Valeria. Estaba durmiendo tranquilamente, su pequeño cuerpo envuelto en mantas, su respiración suave y rítmica. Pero había algo en la habitación. Una presencia, una sombra que parecía más densa que la oscuridad misma. Al principio pensé que era mi imaginación, el resultado de la fatiga. Pero luego, la sombra se movió. No podía creer lo que veía. Una figura humanoide, alta y delgada, con extremidades alargadas y una cabeza sin rasgos distintivos, estaba de pie junto a la cuna de mi hija. Mis instintos de protección se activaron y sin pensar, corrí hacia la cuna, gritando y agitando los brazos para ahuyentar a esa cosa. La figura se desvaneció, desapareciendo en el aire como humo disperso por el viento. Ana se despertó sobresaltada, preguntando qué sucedía. Le expliqué, pero mis palabras sonaban absurdas incluso para mí. Intenté convencerme de que había sido una alucinación, una pesadilla producto del cansancio. Pero una parte de mí sabía que lo que había visto era real. Las noches siguientes fueron una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura. Sentía su presencia, su mirada sin ojos fija en mi hija. Empecé a dormir en el cuarto de Valeria, en una silla junto a su cuna, para asegurarme de que nada le sucediera. Pero esa cosa no se detuvo. Cada noche, aparecía. A veces solo la sentía, otras veces la veía claramente. Intenté todo, crucifijos, oraciones, incluso consulté a un sacerdote. Pero nada funcionaba. La presencia se volvía más fuerte, más persistente. Una noche, mientras velaba el sueño de mi hija, la figura se materializó una vez más. Esta vez, pude ver su rostro, o lo que debía ser su rostro. Era una máscara de oscuridad, una superficie lisa y vacía que emanaba una sensación de hambre, de deseo. Extendió una mano hacia Valeria, y en ese momento sentí un miedo primitivo, un terror que me paralizó. Me lancé sobre la cuna, cubriendo a mi hija con mi cuerpo. Grité, maldije, supliqué.
Sentí un frío helado atravesar mi cuerpo, un dolor intenso en mi pecho. Luego, todo se volvió negro. Desperté en el hospital, con Ana a mi lado. Me dijeron que había sufrido un ataque al corazón, que había estado inconsciente durante horas. Valeria estaba bien, gracias a Dios, pero yo sabía que esa cosa no se había ido. Solo estaba esperando, acechando. De regreso a casa, me obsesioné con encontrar una solución. Investigaba en libros antiguos, en foros de internet sobre lo paranormal. Me volví paranoico, desconfiando de cada sombra, de cada susurro en la noche. Ana estaba preocupada, pero no podía entender lo que estaba pasando. Nadie podía. Finalmente, encontré una posible respuesta en un viejo grimorio. Hablaba de entidades oscuras, seres que se alimentaban de la energía vital de los recién nacidos. Decían que podían ser invocados por accidente y que solo un ritual antiguo podía detenerlos. Era peligroso, pero no tenía otra opción. Preparé todo en secreto. Un círculo de sal alrededor de la cuna, velas negras y rojas, símbolos extraños dibujados con tiza. Esperé hasta que Ana y Valeria estuvieran dormidas. Sabía que si algo salía mal, podría perderlo todo, pero estaba dispuesto a arriesgarlo. Cuando la figura apareció esa noche, estaba listo. Comencé a recitar las palabras del grimorio, una letanía antigua en un idioma que no comprendía del todo. La figura se detuvo, como si estuviera escuchando. Luego, comenzó a retorcerse, a cambiar de forma, emitiendo un sonido que era una mezcla de risas y llantos. La habitación se llenó de un viento helado, las velas parpadearon y casi se apagaron. Pero seguí recitando, con todas mis fuerzas, poniendo toda mi voluntad en cada palabra. La figura se desvaneció lentamente, como si fuera absorbida por el suelo. Cuando terminé, caí de rodillas, exhausto. La figura había desaparecido, pero sentía que algo dentro de mí también se había ido. Ana corrió a mi lado, preguntando qué había sucedido. No pude explicarlo, solo la abracé y lloré. Desde esa noche, la figura no volvió. Pero el miedo nunca me abandonó. Sabía que había algo más allá de nuestra comprensión, algo que siempre estaría al acecho, esperando una oportunidad. Cada vez que miro a Valeria, recuerdo lo cerca que estuvo de perderla. Y me prometo a mí mismo que haré todo lo que sea necesario para protegerla. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Poco a poco, la vida comenzó a volver a la normalidad. Pero yo nunca pude olvidar. El recuerdo de esa figura, de esa cosa que quería a mi bebé, sigue acechándome en la oscuridad de la noche. Ana trató de entender lo que había pasado, pero sabía que nunca podría comprender completamente. Mi salud se resintió, los médicos dijeron que necesitaba descansar, que el estrés estaba afectando mi corazón. Pero no podía descansar. No cuando sabía que algo había intentado arrebatarme a mi hija. Comencé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que solo yo parecía percibir. Sombras que se movían en el rabillo de mi ojo, susurros apenas audibles en los rincones más oscuros de la casa. Sentía una constante vigilancia, como si alguien o algo estuviera esperando. Una noche, mientras revisaba algunos documentos en el estudio, encontré una carta. Era de un remitente desconocido, escrita con una caligrafía antigua. Al abrirla, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La carta decía: tu sacrificio fue en vano. Ella es nuestra por derecho. Volveremos. El miedo me paralizó. ¿Quién había dejado esa carta? ¿Cómo habían entrado a mi casa sin que yo lo notara? La destruí de inmediato, pero las palabras quedaron grabadas en mi mente. Empecé a investigar más sobre el grimorio, sobre las entidades que describía. Descubrí que había otros como yo, personas que habían enfrentado a estas criaturas y sobrevivido para contarlo. Me uní a un grupo en línea, buscando respuestas, apoyo. Pero la mayoría de ellos habían perdido a sus seres queridos. Sus historias eran trágicas, llenas de desesperación y dolor. Una noche, mientras leía un testimonio particularmente perturbador, recibí un mensaje privado. Era de alguien que decía saber cómo detener a la entidad de una vez por todas.
Nos encontramos en un café al día siguiente. El hombre que me esperaba era mayor, con una apariencia desgastada y ojos que habían visto demasiado. Se presentó como Joaquín. Me contó su historia, cómo había perdido a su esposa e hija a manos de una entidad similar. Había dedicado su vida a estudiarlas, a encontrar una manera de detenerlas. Me mostró un ritual diferente, uno que implicaba un sacrificio personal. Tenía que renunciar a algo muy valioso para mí, algo que demostrara mi amor y mi desesperación por proteger a Valeria. Dudé, pero Joaquín me aseguró que era la única manera. Esa noche, me preparé una vez más. Esta vez, el ritual requería sangre. Mi sangre. Me corté la palma de la mano y dejé que las gotas cayeran en un recipiente. Sentí un dolor profundo, no solo físico, sino emocional. Estaba entregando una parte de mí, esperando que fuera suficiente. Cuando la figura apareció, comencé el ritual. Sentí una resistencia, una fuerza que intentaba detenerme. Pero seguí adelante, recitando las palabras con una determinación que no sabía que tenía. La figura se retorció, emitiendo un sonido gutural que resonó en toda la casa. Ana apareció en la puerta, horrorizada. Quise gritarle que se fuera, que no interfiriera. Pero no podía detenerme. La figura comenzó a desvanecerse, su forma disolviéndose en el aire. Finalmente, desapareció por completo. Caí al suelo, agotado y sangrando. Ana corrió hacia mí, gritando mi nombre. Sentí su calidez, su amor, mientras me sostenía. Sabía que había funcionado. La figura no volvería. Pero el precio fue alto. Mi salud nunca se recuperó completamente. El estrés, el miedo, el sacrificio, todo había dejado una marca en mí. Pero Valeria estaba a salvo, y eso era lo único que importaba. Cada día que pasa, me esfuerzo por ser fuerte, por seguir adelante. La amenaza ha desaparecido, pero las cicatrices permanecen. Vivo con la certeza de que hay cosas en este mundo que no podemos entender, fuerzas oscuras que acechan en las sombras. Y aunque la figura se haya ido, nunca olvidaré. Cada noche, antes de dormir, rezo para que nunca vuelva. Y abrazo a mi hija, prometiéndole que siempre estaré allí para protegerla, sin importar el costo. La casa en los suburbios. Mi nombre es Rodolfo, y esta es la historia de cómo mi vida y la de mi familia cambiaron para siempre cuando nos mudamos a una casa nueva en los suburbios. Soy originario de la Ciudad de México, pero en busca de un ambiente más tranquilo y seguro, mi esposa y yo decidimos mudarnos a las afueras de la ciudad con nuestros 2 hijos pequeños. La casa era perfecta, al menos a primera vista. Un estilo colonial encantador, con un amplio jardín y suficiente espacio para que nuestros hijos corrieran y jugaran. El vecindario era tranquilo y los vecinos parecían amigables. Todo apuntaba a que habíamos hecho la elección correcta. Sin embargo, desde la primera noche, algo se sintió extraño. La casa tenía una atmósfera pesada, como si algo o alguien nos estuviera observando. Traté de ignorar esa sensación, atribuyéndola al estrés de la mudanza y al hecho de que estábamos en un lugar nuevo. La primera vez que escuché el llanto fue a la madrugada. Me desperté de golpe, seguro de haber oído a un bebé llorar. Me levanté y revisé a mis hijos, pero ambos dormían plácidamente en sus camas. Pensé que había sido un sueño, pero al día siguiente, mi esposa también mencionó haber oído el mismo llanto. Pasaron unos días y el llanto se volvió más frecuente y claro. Venía de diferentes partes de la casa, pero siempre era el mismo sonido angustiante de un bebé llorando. Revisamos cada rincón, cada armario, cada espacio posible donde un niño pudiera estar escondido, pero no encontramos nada. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché nuevamente el llanto, pero esta vez parecía más cercano, como si estuviera justo afuera de nuestra habitación. Abrí la puerta lentamente y allí, en el pasillo, vi la figura de un niño pequeño. Era un niño de cabello negro y ojos oscuros, vestido con ropa antigua, desgastada. El niño no lloraba, solo me miraba fijamente. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo.
Traté de hablarle, de preguntarle quién era y qué hacía en nuestra casa, pero no respondió. Solo se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo. Desde ese momento, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Objetos se movían solos, luces parpadeaban sin razón aparente y las temperaturas de las habitaciones fluctuaban de manera inexplicable. El ambiente en la casa se volvió cada vez más opresivo y aterrador. Decidí investigar el pasado de la casa, buscando en archivos y preguntando a los vecinos. Descubrí que, hace muchos años, la casa había sufrido un incendio. Una familia había vivido allí y en el incendio, un bebé había perdido la vida. La historia me dejó helado, pero también comenzó a darme sentido a los eventos que estábamos experimentando. Consulté a un experto en fenómenos paranormales, quien me explicó que, a veces, las almas de los que mueren en circunstancias trágicas pueden quedarse atrapadas, repitiendo sus últimos momentos una y otra vez. Según él, el niño que había visto era probablemente el espíritu de ese bebé fallecido en el incendio. La situación empeoró rápidamente. El llanto del bebé se volvió ensordecedor, resonando en toda la casa a cualquier hora del día y la noche. Mis hijos empezaron a tener pesadillas horribles y mi esposa y yo apenas podíamos dormir. La presencia del niño se hizo cada vez más tangible y aterradora. Una noche, mientras intentaba consolar a mis hijos después de otro episodio de llanto, vi algo que jamás olvidaré. En el espejo del baño, reflejado detrás de mí, estaba el niño, pero su rostro había cambiado. Ya no era el rostro de un bebé inocente, sino una máscara grotesca de ira y desesperación. Sus ojos brillaban con un fuego demoníaco y su boca se contorsionaba en un grito silencioso. Supe entonces que no estábamos lidiando con el espíritu de un niño inocente, sino con algo mucho más oscuro y maligno. Desesperado, decidí hacer algo para liberar a mi familia de esta pesadilla. Consulté a un sacerdote local, quien aceptó bendecir la casa y tratar de exorcizar cualquier presencia maligna. El ritual fue largo y agotador, y mientras el sacerdote recitaba sus oraciones, la casa temblaba y el llanto del bebé se intensificaba. De repente, el sacerdote gritó y cayó al suelo, herido por una fuerza invisible. En ese momento, el niño demoníaco apareció ante nosotros, más real y aterrador que nunca. Sus ojos brillaban con una furia inhumana y su boca se abrió en un grito que no emitía sonido, pero que sentíamos en lo más profundo de nuestras almas. Corrí hacia mis hijos y mi esposa, tratando de protegerlos. El niño demoníaco avanzó hacia nosotros, pero justo antes de llegar, la figura de un hombre apareció de la nada. Era el padre del bebé que había muerto en el incendio. Con una voz llena de dolor y tristeza, el hombre pidió perdón a su hijo por no haber podido salvarlo y le rogó que dejara en paz a los vivos. El niño demoníaco se detuvo y por un momento, su rostro volvió a ser el de un bebé inocente. Luego, con un grito desgarrador, desapareció en una explosión de luz. La casa quedó en silencio. El sacerdote, herido pero vivo, nos aseguró que el espíritu había sido liberado. Sin embargo, la experiencia nos dejó marcados para siempre. Decidimos mudarnos nuevamente, incapaces de seguir viviendo en esa casa. Desde entonces, he investigado más sobre fenómenos paranormales y he encontrado historias similares de almas atormentadas que no pueden descansar. Pero lo que más me aterra es que, en el fondo de mi mente, siempre tengo la sensación de que algo aún nos observa, esperando su oportunidad para volver. Esta es mi historia, y aunque muchos pueden no creerme, sé que todo lo que viví fue real. El terror que sentimos en esa casa es algo que jamás podré olvidar, y cada noche, al cerrar los ojos, rezo para que nunca más volvamos a enfrentarnos a una presencia tan maligna. La Casa del Lago. La Casa del Lago siempre fue nuestro refugio, un lugar donde el ajetreo de la vida cotidiana se desvanecía y la tranquilidad reinaba. Compramos la propiedad cuando nuestro hijo tenía solo 2 años. Cada verano, pasábamos semanas allí, disfrutando de la paz que nos ofrecía el agua cristalina y los verdes alrededores. Nunca pensé que aquel paraíso se convertiría en un escenario de horror y desolación. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro.
El sol brillaba intensamente, reflejándose en el lago como 1.000.000 de diamantes destellando. Nuestro hijo, con su energía inagotable, corría por el muelle, su risa resonando como una melodía en el aire. Nos sentimos afortunados, bendecidos incluso, al tener esos momentos de pura felicidad. Después del almuerzo, decidimos nadar. Mi esposa y yo vigilábamos a nuestro hijo de cerca mientras chapoteaba en el agua poco profunda. Pero como suele suceder en las tragedias, bastó un solo segundo de distracción. Me giré para coger una toalla y, cuando volví la vista, él ya no estaba. La risa se había desvanecido, reemplazada por un silencio ensordecedor. La desesperación nos envolvió. Saltamos al agua, buscando frenéticamente, pero el tiempo parecía ralentizarse y cada segundo se hacía eterno. El lago, que antes parecía nuestro amigo, se había convertido en un enemigo implacable. Finalmente, encontré su pequeño cuerpo flotando, inerte, sin vida. Sacarlo del agua fue como arrancar mi propia alma. Intenté reanimarlo mientras mi esposa llamaba a emergencias. Los minutos se desvanecieron en un borroso torbellino de pánico y lágrimas. Cuando los paramédicos llegaron, ya era demasiado tarde. Su pequeña vida se había apagado y con ella, nuestra esperanza y alegría. Nos abrazamos, llorando, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba a nuestro alrededor. Los días siguientes fueron un vacío insoportable. La casa del lago, antes llena de risas y amor, se había convertido en un mausoleo de dolor. Sentíamos la presencia de nuestro hijo en cada rincón, en cada juguete olvidado, en cada rayo de sol que penetraba por las ventanas. Nos preguntábamos cómo habíamos llegado a ese punto, cómo un momento de felicidad pura se había transformado en una pesadilla viviente. Empezamos a cuestionar todo, incluso nuestra fe. ¿Cómo podía Dios permitir que algo tan trágico sucediera? ¿Por qué nos abandonó en nuestro momento de mayor necesidad? Las respuestas no llegaban y el vacío solo se hacía más profundo. Cada noche, mi esposa y yo rezábamos, pidiendo un consuelo que nunca llegó. Nos sentíamos perdidos, solos en un mar de dolor. Entonces, las cosas comenzaron a cambiar, de una manera que nunca habríamos imaginado. Comenzamos a experimentar cosas extrañas en la casa del lago. Al principio, eran pequeños incidentes, juguetes que se movían de lugar, puertas que se cerraban solas, susurros en la noche que parecían murmurar el nombre de nuestro hijo. Intentamos racionalizarlo, atribuyéndolo al estrés y al dolor, pero las cosas solo empeoraron. Una noche, mientras me quedaba despierto en el salón, escuché el sonido inconfundible de risas infantiles provenientes del muelle. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza, y me acerqué a la ventana. Allí, bajo la luz de la luna, vi la figura de nuestro hijo, de pie al borde del muelle, mirándome. Su sonrisa era la misma, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda, un abismo que no había estado allí antes. Salí corriendo hacia el muelle, gritando su nombre, pero cuando llegué, ya no estaba. Solo el silencio del lago me recibió, un silencio que ahora me parecía cruel y burlón. Mi esposa, despertada por mis gritos, me encontró de rodillas en el muelle, llorando desconsoladamente. Le conté lo que había visto y, aunque intentó consolarme, pude ver el miedo en sus ojos. Sabíamos que algo más estaba sucediendo, algo que no podíamos comprender. Las apariciones se hicieron más frecuentes. Veíamos a nuestro hijo en los pasillos, en su habitación, siempre con esa mirada triste y vacía. Intentábamos hablarle, pero nunca respondía. La casa se llenó de una energía pesada y opresiva, y empezamos a temer la caída de la noche. Mi esposa sugirió que quizás deberíamos vender la casa, pero yo me resistí. Sentía que, de alguna manera, nuestro hijo estaba atrapado allí, esperando algo de nosotros. Decidí buscar ayuda, contactando a un sacerdote local. Cuando llegó, la atmósfera de la casa pareció volverse aún más densa. Realizó una bendición, rezó y nos dijo que debíamos dejar ir a nuestro hijo, que estábamos aferrados a su memoria de una manera que no le permitía descansar en paz. Aunque sus palabras tenían sentido, el vacío en nuestros corazones nos impedía aceptar la idea de dejarlo ir. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en la habitación.
Abrí los ojos y vi a nuestro hijo de pie al pie de la cama. Su expresión era diferente, más desesperada. Extendió su mano hacia mí y, en un impulso, la tomé. En ese instante, sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo y una oscuridad profunda me envolvió. Desperté en el muelle, empapado y temblando. Mi esposa me encontró poco después, horrorizada. Decidimos irnos de la casa del lago, pero antes de irnos, quise intentar una última cosa. Una noche, bajo la luz de la luna, me acerqué al muelle y hablé con nuestro hijo. Le pedí perdón, le dije que lo amábamos y que no queríamos que sufriera más. Le prometí que lo dejaríamos ir, que lo recordaríamos con amor y que siempre sería parte de nosotros. Sentí un alivio inexplicable, como si una carga inmensa hubiera sido levantada. Nos mudamos de la casa del lago, dejando atrás los recuerdos dolorosos y las experiencias sobrenaturales. Sin embargo, el dolor de perder a nuestro hijo nunca desapareció por completo. Sabíamos que siempre viviría en nuestros corazones, aunque su presencia física ya no estuviera con nosotros. El tiempo pasó, pero los recuerdos de aquellas noches oscuras y la desesperación nunca se desvanecieron por completo. A veces, en momentos de silencio, aún podía escuchar el eco de su risa en mi mente. Y aunque la casa del lago quedó atrás, el trauma de esa pérdida nos acompañaría siempre, un recordatorio constante de lo frágil que es la felicidad y lo cruel que puede ser la vida. Nos convencimos de que Dios no nos había abandonado, sino que habíamos sido víctimas de un destino cruel e inexplicable. Nos aferramos a la esperanza de que algún día, en algún lugar, nos reencontraríamos con nuestro hijo y podríamos abrazarlo nuevamente. Pero hasta entonces, vivíamos con el recuerdo de su risa y el amor que nos había dejado. Pero el horror no terminó allí. Años después, recibimos una llamada inesperada. La nueva familia que había comprado la casa del lago estaba experimentando las mismas apariciones y fenómenos extraños que nosotros habíamos vivido. Sentían la presencia de un niño, escuchaban risas en la noche y veían su figura en el muelle. Nos pidieron ayuda, desesperados por entender lo que estaba sucediendo. Volver a la casa del lago fue una experiencia aterradora. Todo estaba igual, pero la atmósfera era aún más pesada y opresiva. Hablamos con la nueva familia, compartimos nuestras experiencias y les aconsejamos que intentaran dejar ir al espíritu de nuestro hijo, tal como nosotros lo habíamos hecho. Pero algo no estaba bien. Sentíamos que la presencia en la casa era más fuerte, más desesperada. Una noche, mientras estábamos en el muelle, vi a nuestro hijo nuevamente. Pero esta vez, su expresión no era de tristeza sino de miedo. Extendió su mano hacia mí, y en ese momento, comprendí que no estaba solo. Sentí una presencia oscura y maligna a su lado, algo que no había notado antes. Mi esposa y yo intentamos acercarnos, pero una fuerza invisible nos detuvo. Nos quedamos paralizados, viendo cómo nuestro hijo se desvanecía lentamente, llevándose con él toda esperanza de paz. La nueva familia decidió vender la casa poco después. Nadie quería vivir en un lugar tan cargado de dolor y sufrimiento. Nosotros volvimos a nuestra vida, intentando encontrar consuelo en la idea de que habíamos hecho todo lo posible por liberar el espíritu de nuestro hijo. Pero en el fondo, sabíamos que algo más estaba allí, algo oscuro y maligno que seguía atrapado en la casa del lago. Cada año, en el aniversario de su muerte, encendemos una vela en su memoria y rezamos por su paz. Pero el recuerdo de aquellos días oscuros y la presencia maligna que sentimos en la casa del lago nunca desaparecen por completo. Vivimos con la esperanza de que algún día, de alguna manera, nuestro hijo encuentre la paz que tanto merece y que nosotros podamos finalmente dejar atrás el horror que nos persiguió. La casa de mis abuelos. Las visitas a casa de mis abuelos siempre habían sido un respiro de la monotonía de la vida urbana. Su hogar en el campo, rodeado de frondosos árboles y campos verdes, ofrecía una paz que era difícil de encontrar en la ciudad. Mis recuerdos de infancia en su casa eran cálidos y llenos de risas, juegos en el jardín y noches estrelladas contadas alrededor de la chimenea. Era una cálida tarde de verano cuando decidí visitar a mis abuelos junto con mi hermano.
Hacía años que no los veía y sentía la necesidad de reconectar con ellos. Al llegar, nos recibieron con abrazos y sonrisas, y la nostalgia se apoderó de mí. La casa estaba casi igual a como la recordaba, con su inconfundible aroma a madera vieja y a las galletas recién horneadas de mi abuela. Pasamos la tarde conversando y poniéndonos al día. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me inquietaba. Un aire de secretismo y una tensión que no lograba identificar. Intenté deshacerme de esa sensación, atribuyéndola al paso del tiempo y a las posibles dificultades que mis abuelos pudieran estar enfrentando debido a su edad. La primera noche transcurrió sin incidentes. Dormimos en la habitación que solíamos ocupar de niños y el canto de los grillos nos arrulló hasta que el sueño nos venció. Sin embargo, durante la madrugada, algo me despertó. Un sonido sordo, proveniente del sótano. Intenté ignorarlo y volví a dormirme, convencido de que se trataba de algún animal o el crujir de la vieja casa. Al día siguiente, mientras desayunábamos, mi hermano y yo comentamos el extraño ruido, pero nuestros abuelos parecieron no darle importancia. Mi abuelo murmuró algo sobre tuberías viejas y el viento, pero noté un atisbo de preocupación en sus ojos. Decidimos no insistir para no incomodarlos, aunque la curiosidad comenzaba a crecer en mí. La curiosidad me llevó a explorar la casa durante la tarde, recordando los rincones que solíamos frecuentar de niños. Llegué al sótano, cuya puerta estaba cerrada con llave. Esto me pareció extraño, ya que solía estar siempre abierta. Pregunté a mi abuelo al respecto, y con un tono serio y algo evasivo, me dijo que había cerrado el sótano porque estaba desordenado y lleno de cosas viejas que ya no usaban. Su respuesta no me convenció del todo, pero decidí dejarlo pasar por el momento. Esa noche, el ruido volvió a despertarme. Era un golpeteo rítmico, casi hipnótico, que resonaba a través de la casa. Esta vez, mi hermano también lo escuchó. Nos levantamos sigilosamente y nos dirigimos hacia la puerta del sótano, que seguía cerrada con llave. Decidimos esperar al día siguiente para investigar. Después del desayuno, mi hermano y yo ideamos un plan para conseguir la llave del sótano. Observé a mi abuelo y vi que llevaba un llavero en el bolsillo de su chaleco. Fingimos salir a dar un paseo, pero en realidad nos escondimos cerca de la casa, esperando que nuestros abuelos se distrajeran. Después de un rato, vimos a mi abuelo salir al jardín. Aproveché la oportunidad para entrar en la casa y buscar el llavero. Encontré el chaleco colgado en el perchero del pasillo y, con manos temblorosas, saqué la llave. Mi hermano y yo nos dirigimos al sótano, intentando no hacer ruido. La puerta del sótano se abrió con un chirrido que me hizo estremecer. Un olor a humedad y a moho nos golpeó en cuanto descendimos los primeros peldaños. Encendimos la luz y lo que vimos nos dejó sin aliento. El sótano estaba lleno de objetos antiguos, pero no era eso lo que nos llamó la atención. En una esquina había una jaula de hierro, lo suficientemente grande como para contener a un animal de tamaño mediano. Dentro de la jaula, algo se movía. Nos acercamos con cautela y, a la luz de nuestra linterna, vimos una figura pequeña y encorvada, con ojos brillantes que reflejaban la luz. Era un duende, una criatura que solo habíamos visto en libros y cuentos. Su aspecto era aterrador, con una piel grisácea y arrugada y garras afiladas en lugar de manos. El duende nos miró fijamente y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Mi hermano y yo retrocedimos instintivamente, pero la curiosidad nos mantuvo en el lugar. La criatura comenzó a murmurar en un idioma que no comprendíamos, pero su tono era suplicante, casi lastimero. Intenté comprender lo que decía, pero las palabras eran incomprensibles. De repente, escuchamos pasos en las escaleras. Era mi abuelo, y su rostro reflejaba una mezcla de furia y desesperación al vernos allí. Nos ordenó salir del sótano de inmediato, y aunque intentamos protestar, su tono autoritario nos hizo obedecer. Una vez fuera, nos llevó a la sala y nos hizo prometer que nunca hablaríamos de lo que habíamos visto. Esa noche, el ambiente en la casa era tenso. Mis abuelos parecían nerviosos y preocupados, y mi hermano y yo no podíamos dejar de pensar en el duende. Decidimos investigar más a fondo, sin que ellos lo supieran.
Esperamos a que todos se fueran a dormir y volvimos al sótano. Al llegar, vimos que la jaula estaba vacía. Un pánico indescriptible se apoderó de nosotros. ¿Dónde estaba el duende? ¿Cómo había escapado? Buscamos por todo el sótano, pero no había rastro de la criatura. Entonces, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Al girarnos, vimos al duende en lo alto de las escaleras, mirándonos con esos ojos brillantes y maliciosos. La criatura nos observaba, y en su mirada había una mezcla de odio y desesperación. Intentamos movernos, pero estábamos paralizados por el miedo. El duende comenzó a descender lentamente las escaleras, y con cada paso que daba, el aire a nuestro alrededor se volvía más pesado y frío. Sentíamos que la oscuridad nos envolvía, y un terror primitivo se apoderó de nosotros. De repente, el duende comenzó a hablar en nuestro idioma, susurrando palabras que helaban la sangre. Nos contó su historia, cómo había sido capturado y mantenido prisionero por nuestros abuelos durante décadas. Nos explicó que era un ser antiguo, poseedor de poderes oscuros, y que nuestros abuelos habían hecho un pacto con él para asegurar su prosperidad y longevidad. La criatura nos dijo que el pacto tenía un precio, y que ese precio era el sufrimiento eterno del duende. Nuestros abuelos habían utilizado su magia para obtener riquezas y buena salud, pero a cambio, debían mantener al duende encarcelado y soportar su maldición. Ahora, con nuestra llegada, el equilibrio se había roto, y el duende estaba decidido a vengarse. El duende extendió una de sus garras hacia nosotros, y sentí un dolor agudo en el pecho. Era como si algo invisible me estuviera aplastando el corazón. Mi hermano cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La criatura se acercó aún más, y su risa maligna resonó en mis oídos. De repente, las luces se apagaron y el sótano quedó sumido en la oscuridad. Sentí una mano en mi hombro y, al girarme, vi a mi abuelo con una expresión de desesperación. Nos ordenó que saliéramos de la casa de inmediato y que nunca volviéramos. Con el poco aliento que me quedaba, ayudé a mi hermano a levantarse y subimos las escaleras tambaleándonos. Salimos al jardín, y el aire fresco de la noche nos devolvió un poco de fuerza. Corrimos hacia el coche y, sin mirar atrás, nos alejamos de la casa de nuestros abuelos. No hablamos durante el trayecto, cada uno sumido en sus propios pensamientos y en el horror de lo que habíamos descubierto. Esa noche, no pudimos dormir. Las imágenes del duende y sus palabras seguían atormentándonos. Al día siguiente, decidimos ir a la policía, pero ¿quién nos creería? ¿Cómo explicaríamos lo que habíamos visto? Optamos por mantener el secreto, aunque la culpa y el miedo nos consumían por dentro. Pasaron semanas y, a pesar de intentar volver a la normalidad, no podíamos dejar de pensar en nuestros abuelos y en el duende. Decidimos regresar a la casa, esta vez preparados para enfrentarnos a lo que fuera. Al llegar, la casa estaba vacía y en silencio. Buscamos a nuestros abuelos, pero no había rastro de ellos. Bajamos al sótano, y lo que encontramos fue aún más aterrador. La jaula estaba destrozada, como si algo hubiera salido de ella con una fuerza inhumana. En las paredes había símbolos extraños y antiguos, escritos con una sustancia oscura y pegajosa. El ambiente era sofocante y una sensación de maldad impregnaba el aire. De repente, escuchamos un susurro. Era el duende, pero esta vez no lo veíamos. Su voz resonaba en nuestras mentes, prometiendo venganza y sufrimiento eterno. Sentí que perdía el control de mi cuerpo, y una oscuridad abrumadora me envolvió. Lo último que recuerdo es la risa malévola del duende, y luego, todo se volvió negro. Desperté en un hospital, sin recordar cómo había llegado allí. Me dijeron que había sido encontrado inconsciente en el bosque cercano a la casa de mis abuelos. Mi hermano estaba en la habitación de al lado, pero no despertaba. Los médicos no podían explicar su estado, y aunque mi cuerpo estaba recuperándose, mi mente seguía atrapada en ese sótano oscuro y maldito. Nunca supe qué fue de mis abuelos. La casa fue abandonada, y el sótano sellado para siempre. Pero en mis pesadillas, sigo viendo al duende, con sus ojos brillantes y su risa malévola, recordándome que el pacto no se ha roto y que la maldición sigue viva, acechándonos en la oscuridad.
El perro negro. Era una noche de otoño, una de esas noches en las que el viento sopla con una intensidad peculiar, levantando hojas secas que parecían danzar en una macabra coreografía. Siempre me había considerado un hombre escéptico, un pragmático sin lugar para lo sobrenatural en mi vida. La idea de fantasmas, demonios o cualquier entidad paranormal siempre me había parecido una tontería. Pero esa noche, todo cambió. Mi hijo había salido con sus amigos esa tarde. Tenía 10 años y, aunque siempre había sido un niño tranquilo, últimamente había notado ciertos cambios en su comportamiento. Estaba más retraído, más callado, y parecía estar constantemente en otro mundo. Asumí que era una fase, algo normal en su crecimiento. La cena estaba lista y la casa estaba en silencio, excepto por el sonido ocasional del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Empezaba a preocuparme por la tardanza de mi hijo. Justo cuando estaba a punto de llamarlo, la puerta se abrió lentamente. Mi hijo entró, y con él, un perro negro de tamaño mediano. Su apariencia era común, pero algo en sus ojos me puso nervioso. Papá, encontré a este perrito en el parque. Estaba solo y pensé que podríamos darle un hogar. Mi hijo rara vez pedía algo, y aunque no estaba muy convencido, no tuve el corazón para negarle su deseo. Asentí y le dije que podría quedarse, pero solo por una noche. Algo en mi interior me decía que esto no estaba bien, pero decidí ignorar esa sensación. Esa noche, el perro se acomodó en la sala. Parecía inofensivo, pero sus ojos seguían inquietándome. No era el brillo de los ojos de un animal, sino algo más profundo, más oscuro. Intenté no pensar demasiado en ello y me fui a la cama. Me desperté en medio de la noche, sintiendo un frío intenso. Me levanté para revisar la calefacción, pensando que tal vez se había apagado. Al salir de mi habitación, noté que la casa estaba en completo silencio, un silencio que pesaba. Bajé las escaleras y, al llegar a la sala, vi al perro sentado en medio de la habitación, mirándome fijamente. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo. Intenté acercarme, pero mis pies se sentían como plomo. De repente, el perro empezó a gruñir, un sonido bajo y gutural que resonó en las paredes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El perro no se movía, solo me miraba con esos ojos infernales. De repente, una voz susurrante, casi imperceptible, comenzó a llenar la sala. Era como si el viento estuviera hablando, susurrando palabras en un idioma que no reconocía. Sentí que la temperatura bajaba aún más y el aire se volvía denso, difícil de respirar. La voz se hizo más fuerte y el perro comenzó a cambiar. Su forma empezó a distorsionarse, sus ojos se hundieron aún más en su cráneo y su piel pareció volverse más oscura, como si la sombra misma estuviera consumiéndolo. Retrocedí, intentando llegar a la puerta, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El perro, o lo que sea que fuera, empezó a acercarse lentamente, su gruñido resonando con más fuerza. Podía sentir el odio y la maldad emanando de él. Justo cuando estaba a punto de tocarme, una figura se interpuso entre nosotros. Era mi hijo. No. Gritó con una voz que no parecía la suya. Era como si dos voces estuvieran hablando al mismo tiempo, una de ellas profunda y gutural. El perro se detuvo, y por un momento, el tiempo pareció congelarse. Mi hijo levantó una mano y tocó la cabeza del perro. De repente, el animal se desvaneció en una nube de humo negro, dejando solo un rastro de frío y un olor a azufre en el aire. Caí de rodillas, sintiendo como si me hubieran drenado toda la energía. Mi hijo se desplomó a mi lado, inconsciente. Lo llevé a su habitación y lo acosté, temiendo por su bienestar. Pasé el resto de la noche vigilándolo, sin poder cerrar los ojos. Cada sombra, cada sonido, me hacía saltar de miedo. A la mañana siguiente, mi hijo despertó como si nada hubiera pasado. Le pregunté sobre el perro, pero no recordaba haberlo traído a casa. Intenté racionalizar lo que había ocurrido, diciéndome a mí mismo que había sido una pesadilla, una alucinación causada por el cansancio.
pero el rastro de humo negro y el olor a azufre seguían presentes, una prueba tangible de que algo inexplicable había ocurrido. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Mi escepticismo se tambaleaba y empecé a investigar sobre fenómenos paranormales, demonios y posesiones. Lo que encontré me aterrorizó aún más. Historias de entidades que toman la forma de animales para infiltrarse en los hogares, demonios que se alimentan del miedo y la desesperación. Consulté a varios expertos en lo paranormal, buscando respuestas. Algunos me dijeron que el perro podría haber sido un demonio menor, atraído por algún tipo de energía negativa. Otros sugirieron que podría haber sido una entidad buscando un anfitrión en mi hijo. Ninguna de las respuestas me dio paz. Las noches siguientes fueron una lucha constante contra el miedo. Cada ruido, cada sombra, me hacía saltar de la cama. Empecé a dormir con la luz encendida, algo que nunca había hecho antes. Mi hijo, por su parte, parecía ajeno a todo, como si no hubiera experimentado nada. Pero yo sabía que algo había cambiado, que nuestra casa ya no era un lugar seguro. Una noche, mientras revisaba unos documentos en la sala, escuché un susurro. Era la misma voz que había oído la noche del incidente, pero esta vez era más clara. Venía del rincón donde el perro había desaparecido. Me acerqué con cautela, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. El susurro se hizo más fuerte y pude distinguir algunas palabras en un idioma antiguo, incomprensible. De repente, la temperatura en la habitación bajó drásticamente y una figura oscura se materializó frente a mí. Era una sombra, una silueta de un ser humano, pero sin rasgos definidos. Su presencia era opresiva y podía sentir el odio y la maldad emanando de ella. La figura se acercó lentamente, sus ojos brillando con un resplandor rojo, igual que los del perro. No podía moverme, el miedo me paralizaba. La figura levantó una mano, y en ese momento sentí un dolor intenso en el pecho. Caí al suelo, sin aliento, mientras la figura se desvanecía en el aire. El dolor era insoportable, como si algo estuviera arrancándome el alma. Cerré los ojos, esperando que el dolor desapareciera. Cuando desperté, estaba en el hospital. Mi esposa estaba a mi lado, su rostro lleno de preocupación. Me dijeron que había sufrido un ataque cardíaco, pero yo sabía que no era cierto. Lo que había sentido no era un ataque al corazón, sino algo mucho peor. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Me convertí en una sombra de lo que era, constantemente vigilando cada rincón de la casa, temiendo que la entidad regresara. Mi escepticismo había desaparecido, reemplazado por un miedo profundo y constante. Sabía que había abierto una puerta a algo que no podía comprender ni controlar. Nunca hablé de lo sucedido con nadie, excepto con algunos expertos en lo paranormal. Ellos me dijeron que debía proteger a mi hijo, que la entidad podría regresar. Me dieron amuletos y rituales para mantener la casa segura, pero nunca pude sacudirme la sensación de que algo siempre estaba acechando, esperando el momento oportuno para atacar. Mi hijo creció y eventualmente se fue de casa, pero yo nunca pude liberarme del miedo. La experiencia me dejó marcado, y cada noche, al apagar las luces, espero no ver esos ojos rojos mirándome desde las sombras. No sé qué era esa entidad, ni por qué nos eligió a nosotros. Pero una cosa es segura, hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, fuerzas oscuras que se alimentan de nuestro miedo y desesperación. Y aunque haya sido escéptico toda mi vida, esa noche aprendí que lo inexplicable puede volverse real y que el verdadero horror no reside en lo que podemos ver, sino en lo que acecha en las sombras, esperando a ser descubierto. El oso de peluche. Nunca fui una persona especialmente supersticiosa. Crecí en una familia que siempre encontraba explicaciones lógicas para todo lo que ocurría. Mis padres, fervientes racionalistas, nos inculcaron a mis hermanos y a mí una visión del mundo donde lo paranormal no tenía cabida. Sin embargo, una serie de eventos recientes ha puesto a prueba todo lo que creía saber sobre la realidad. Después de la muerte de mis padres, heredé la casa en la que crecí.
Era una vieja casona victoriana, situada en las afueras de la ciudad, que había pertenecido a nuestra familia por generaciones. A pesar de su aspecto imponente y algo sombrío, siempre la recordaba con cariño. Sin embargo, cuando me mudé con mi esposa y mi hijo, algo en el ambiente parecía distinto. Las sombras parecían más profundas, los pasillos más largos, y una sensación de inquietud se apoderaba de mí cada vez que recorría sus habitaciones vacías. La primera semana después de la mudanza, decidí explorar el sótano. Recordaba vagamente haber jugado allí de niño, pero hacía años que no bajaba. Con una linterna en mano, descendí los crujientes escalones de madera y me encontré con un espacio lleno de polvo y telarañas. El aire estaba cargado de humedad y moho, y el débil rayo de luz revelaba viejos muebles cubiertos con sábanas, cajas de cartón deterioradas y objetos olvidados. Mientras revisaba las cajas, encontré algo que me llamó la atención, un oso de peluche. Estaba en una caja polvorienta, medio cubierto por trapos viejos. Algo en él me resultó inquietantemente familiar. Era un oso grande, de un marrón oscuro, con ojos negros que parecían seguirte a donde fueras. No recordaba haberlo visto antes, pero su presencia me provocó un escalofrío. Decidí llevarlo arriba y mostrárselo a mi hijo, pensando que podría gustarle tener un juguete nuevo, aunque viejo. Esa noche, mi hijo estaba encantado con su nuevo oso de peluche. Lo abrazó con fuerza y se durmió con él en sus brazos. Sin embargo, mi esposa y yo comenzamos a notar cosas extrañas. En la madrugada, me desperté con la sensación de que alguien me estaba observando. Miré alrededor de la habitación, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, el sentimiento persistió y me costó volver a dormir. Los días siguientes, las cosas empezaron a volverse más inquietantes. Mi hijo, que siempre había sido tranquilo, comenzó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, diciendo que el oso le susurraba cosas en la oscuridad. Pensé que se trataba de la imaginación vívida de un niño, pero cuando mi esposa también empezó a sentirse incómoda en la casa, supe que algo más estaba ocurriendo. Una noche, mientras dormía, escuché un suave susurro. Al principio, pensé que era el viento, pero cuando presté más atención, me di cuenta de que provenía de la habitación de mi hijo. Me levanté y caminé hacia allí, encontrándome con una escena que me dejó helado. El oso de peluche estaba sentado en la cama, pero algo en su postura había cambiado. Sus ojos, que antes eran simples botones de plástico, ahora brillaban con una malicia que nunca había visto antes. Mi hijo dormía profundamente, ajeno a la presencia inquietante que lo observaba. El susurro cesó en cuanto encendí la luz, pero el miedo persistía. Comencé a investigar el origen del oso, buscando entre los recuerdos de mi infancia alguna pista que me explicara su procedencia. Revisé álbumes de fotos, diarios viejos y cartas de mis padres, pero no encontré nada que mencionara el peluche. Una tarde, mientras revisaba el desván, encontré un viejo diario que pertenecía a mi abuela. Al leerlo, descubrí que el oso de peluche había sido un regalo de un misterioso visitante, un amigo de la familia al que mis abuelos rara vez mencionaban. Según el diario, este hombre había sido una figura sombría, alguien que practicaba artes oscuras. Mi abuela mencionaba en sus escritos que el oso parecía tener una vida propia, y que después de la visita de este hombre, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la casa. Decidí deshacerme del oso. Lo llevé al sótano y lo encerré en una caja, sellándola con cinta adhesiva y colocándola en el rincón más oscuro. Sin embargo, esa noche, el susurro volvió, más fuerte que nunca. Me levanté de un salto y corrí hacia el sótano. La caja estaba abierta, el oso de peluche ya no estaba allí. Desesperado, busqué por toda la casa, finalmente encontrándolo de nuevo en la cama de mi hijo. Estaba sentado, mirándome fijamente, sus ojos brillando con una intensidad malévola. Sin pensarlo, agarré el oso y lo arrojé al fuego de la chimenea. El peluche ardió rápidamente, pero mientras se quemaba, un grito agudo llenó la habitación, un grito que no era ni humano ni animal. Mi hijo y mi esposa se despertaron aterrorizados y les expliqué lo que había sucedido. Después de esa noche, las cosas parecieron volver a la normalidad, pero el sentimiento de inquietud nunca me abandonó.
A veces, en la oscuridad de la noche, todavía puedo escuchar el susurro, recordándome que el mal puede esconderse en los lugares más insospechados. Mi familia y yo decidimos mudarnos, dejando atrás la casa que una vez había sido nuestro hogar. Pero aunque hemos encontrado un nuevo lugar para vivir, el recuerdo de ese oso de peluche y los horrores que trajo consigo nos persigue, recordándonos que algunas cosas nunca pueden ser realmente destruidas. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.